Bueno, esta es la exposición final de la materia de geometría analítica encargada por Juan Pablo Correa y Javier Adolfo López Barrera. A continuación les vamos a comentar sobre las ecuaciones de rotación y traslación de los ejes y los sistemas de coordenadas polares. Entonces, normalmente, pues para realizar una rotación, bueno, siempre ha sido necesidad en cuanto al estudio de lugares geométricos con puntos complejos de un sistema de referencia, el saber cómo poder rotar y trasladar cierta figura en un sistema coordenado. ¿Cómo podemos hacer la traslación paralela de los ejes y la rotación? Entonces, a continuación, pues se van a presentar las ecuaciones resultantes del análisis respectivo a estas preguntas o estas necesidades en cuanto a explicar estas formas de mover, de trasladar y rotar en lugares geométricos de puntos más complejos. Entonces, empezamos con traslación de ejes. ¿A qué nos hace referencia traslación de ejes? Aquí lo tenemos un ejemplo para entenderlo bien. Nos están diciendo, sea un punto P de coordenadas X y Y, con respecto a los ejes rectangulares X y Y. Vamos a obtener las ecuaciones que relacionan las coordenadas X' y Y', que es lo nuevo que va a aparecer en cuanto a traslación de ejes, del mismo punto P con respecto al nuevo sistema de referencial, también llamado X' Y', que sería este eje. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos haciendo una traslación de este punto P con respecto a este nuevo eje, ¿cierto? Sean los nuevos ejes X' y Y' obtenidos en una traslación paralela y en el mismo sentido con respecto a los ejes X, Y, con el nuevo origen H, K, ¿cierto? Entonces de esta figura se obtienen estas fórmulas, que son las principales para poder tener esta posible traslación de ejes en cuanto a matemáticas. Entonces la primera es x, que es igual a x' más h, aquí lo podemos evidenciar. X, ¿cierto? Es igual a x', que lo tenemos acá, más h, ¿cierto? Ya que nos hace referencia a esto, que esta x es igual a esta distancia, perdón, de x' más esta distancia de h. Y lo mismo y'. Entonces tenemos y que es igual a y' más k. Y es igual a la distancia y' más esta k. ¿Va? Entonces, pues estas ecuaciones son llamadas las ecuaciones de traslación paralela de los ejes. Ejemplo. Este es un ejemplo distinto en el cual pero vamos a entender cómo se haría el proceso. Dice, demostraremos que la pendiente de una recta dada no varía cuando se efectúa una traslación paralela de los ejes X y Y. Entonces, dada la recta AX más BY más C es igual a 0, donde B es diferente de 0, es claro que la pendiente es menos A sobre B. Cuando hacemos la traslación al nuevo origen, al origen H, K, del nuevo sistema, resulta la ecuación de la recta A. ¿Qué hacemos? Cogemos la fórmula anterior de los ejes, de las traslaciones, y reemplazamos en X. Como X es igual a X' más H, reemplazamos. Lo mismo acá, en cuanto a Y. Como Y' es igual a Y, como Y es igual a Y' más K, reemplazamos en Y. Lo mismo. Al resolver pues esta ecuación nos damos cuenta que quedaría así de esta forma. Y nos damos cuenta que la pendiente de este sistema también es menos A sobre B, como se pretendía. Por lo tanto hay una traslación, pero lo que se transporta pues está con la misma pendiente. Vamos con un nuevo tema de rotación de ejes, ¿cierto? Para poder entender rotación de ejes tenemos que enfocarnos en un caso. Cuando tenemos una ecuación general de segundo grado, ax al cuadrado más, más bxy más cy cuadrado más d más dx más ey más f igual a 0. El coeficiente de b es diferente de 0. El término mixto cruzado indica que los ejes de la cónica tienen un ángulo respecto al sistema original, que es que se tendrá que obtener para iniciar un estudio. Para determinar el ángulo de giro se recurre a esta expresión, que no la dan en cuanto a los ejercicios de rotación, y corresponde a la trigonometría de la demostración de dicha expresión. Si los ejes a utilizar se denominan x' y y', y el ángulo es, entonces el que aparece es el siguiente diagrama. El siguiente diagrama pues va a explicar mejor cómo se hace el proceso, en el cual tenemos eje x, eje y, eje x, tenemos el nuevo sistema en el cual se va a rotar y', x' y tenemos el ángulo que es el que nos estaban hablando acá en este sector. Entonces, los nombres pueden variar, se puede nomenclar los ejes como quiera para distinguirlos.
Y para obtener una nueva ecuación en términos de los nuevos ejes se requiere sustituir en la ecuación de segundo grado a x y y por sus expresiones equivalentes en función de x' y y'. Las ecuaciones que permiten sustituir son las siguientes. Estas son las ecuaciones esenciales cuando queremos hacer una rotación de alguna figura en los ejes. Igualmente, corresponde a la trigonometría de la demostración de las ecuaciones presentadas. Entonces, tenemos este nuevo eje x, x', nuevo eje y, y'. Tenemos el punto P inicial y tenemos el mismo punto, pero en x', y'. En el nuevo plano ya está rotado. Ve, sí, ya está rotado en cuanto a este ángulo. Entonces, vamos con los ejemplos de cada caso. Entonces, primero, un ejemplo. Dada la recta 3x más 2y más 5 igual a 0, determine la ecuación de ella referida a los nuevos ejes x' y y', que son paralelos con respecto a los ejes x, y con el nuevo origen en el punto 2,-3, perdón. Y la solución es que cuando nos dan todos esos datos, la ecuación, pues procedemos a hacer el reemplazo, son que x va a ser igual a x' más h, en este caso h, va a ser 2, porque h hace referencia a la ubicación de x, entonces quedaría que reemplazar aquí x más 2, y en y tendríamos y' menos 3, en cuanto a la referencia de y. Luego resulta que empezamos a resolver, reemplazando en la ecuación 3, x, que esta es la nueva x, 2, esta es la nueva y, más 5 es igual a 0, se resuelve y quedaría 3x más 2y más 5 es igual a 0, y esa sería la nueva ecuación. Esta sería la nueva ecuación con los ejes trasladados. Un ejemplo de rotación. Entonces, tenemos esta ecuación, xy es igual a 1. Pues en esta ecuación los valores de a y c son iguales a 0. Es común suponer que el valor de x o el valor de y es 0 por no aparecer en el término cuadrático ax2 o cy2. Pero esto, bueno, ax cuadrado y cy cuadrado, estoy hablando un poco rápido, pero esto es erróneo, puesto que de ser cierto, también el término cruzado valdría 0 y por lo tanto tampoco aparecería. En el término cruzado su coeficiente es igual a 1, valor de la constante b. En la expresión que permite obtener el ángulo de giro se obtiene una división entre 0. Aquí están ejemplificando pues la división entre 0 con la expresión anterior, con la que nos daba la expresión en las diapositivas anteriores que les comenté. Entonces, sabemos que eso es inexistente, pero no se puede calcular. Sí se puede interpretar la tangente, que es inexistente o tiende al infinito. Cuando el ángulo es de 90 grados, por lo que si 2 veces el ángulo es igual a 90 grados, el ángulo solo sería igual a 45 grados, pues obviamente sabemos el manejo de ecuaciones, pasaríamos esto acá a dividir, y 90 dividido es 45, que es la solución al valor del ángulo. Al sustituir las ecuaciones de x' y y' tenemos estas, las iniciales, pero el ángulo, como sabemos que vale 45 grados, pues lo reemplazamos en cada una de las ecuaciones, formando estas. Y al sustituir estas últimas ecuaciones en la original, queda un producto de binomios conjugados que es igual a la diferencia de cuadrados. Queda esto y ya vamos a saber que es una elipse, la cual ahora sí es identificable como una elipse, una hipérbola, perdón, como una hipérbola equilátera con centro en el origen y cuyo eje es paralelo y coincide con el eje x. La gráfica es, listo, entonces tenemos el nuevo eje, x', tenemos y', tenemos el eje x anterior, el eje y anterior, el ángulo está rotando 45, está rotando a 45 y vemos que el origen está en el centro, en el mismo origen y ya, básicamente esto es todo lo relacionado con rotación y traslación. Aquí tenemos la bibliografía y muchas gracias por la atención. A continuación viene Javier Adolfo Barrera con el tema de coordenadas polares. Bueno, continuando con la exposición, el segundo apartado trata sobre coordenadas polares. Entonces, las coordenadas polares o sistema de coordenadas son un sistema bidimensional en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. En el sistema polar, un punto se localiza especificando su posición relativa con respecto a una recta fija y a un punto fijo de esa recta. La recta fija se llama eje polar y el punto fijo se llama polo. Entonces, observamos aquí la imagen. La recta
horizontal OA es el eje polar y el punto O es el polo. Tenemos a P, que es un punto cualquiera en el plano. Y pues vamos a trazar el segmento OP, este de aquí. Designamos la longitud por R y a θ lo designamos por el ángulo. Pues como podemos ver, la posición del P con respecto al eje polar o al polo es determinado cuando se conoce R y θ. Entonces, ya les hablé de R y θ, pero ¿qué es R y θ? Estas dos cantidades se llaman las coordenadas polares de un punto. En particular, R se le denomina al radio vector y θ se le designa al ángulo polar. Representación de coordenadas polares en el plano. Entonces, el ángulo polar puede expresarse en grados o radianes, pero el lector debe observar que los ángulos expresados en radianes vienen dados por números abstractos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se nos presenten este tipo de ángulos, lo que tenemos que hacer es una conversión, porque en este sistema los grados que nos interesan a nosotros son los hexagesimales, estos de acá. Tenemos aquí dos ejemplos. El primero nos dice el ángulo polar de pi medios significa o es igual a pi medios radianes, lo que al hacer su debida transformación nos quedarían 90 grados. Hacemos lo mismo para el ejemplo número 2, que el ángulo polar 2 significa 2 radianes, que equivalen a 114 grados 35,5 minutos aproximadamente. El trazo de puntos en el sistema polar se facilita considerablemente usando papel coordenado polar, que consiste en una serie de circunferencias concéntricas y rectas concurrentes. Las circunferencias tienen su centro común en el polo y los radios son múltiplos enteros del radio más pequeño, tomando como unidad de medida. Todas las rectas pasan por el polo y los ángulos formados por cada par de rectas consecutivos son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que cada circunferencia que observamos aquí tiene la misma distancia una entre otra. Y cada ángulo, cada apertura entre cada par de rectas es el mismo. Paso de coordenadas polares a rectangulares y viceversa. Entonces, se obtienen relaciones particularmente simples cuando el polo y el eje polar del sistema se hacen coincidir, respectivamente con el origen y la parte positiva del sistema rectangular. Entonces, sea P un punto cualquiera que tenga por coordenadas rectangulares x, y y por coordenadas polares r, θ. Como bien sabemos, las coordenadas rectangulares de cualquier punto en un plano implican dos variables, la x y la y. Por tanto, la ecuación de cualquier lugar geométrico en un sistema de coordenadas rectangulares contiene una o ambas de estas variables. Pasa lo mismo con el sistema polar. En el sistema rectangular tenemos a la x y la y. En el sistema polar vamos a tener r y θ. Θ puede ser cambiado o aparecer en libros con otra nomenclatura, pero θ lo que significa es el ángulo o la apertura que va a tener dicho punto con respecto al origen. Haciendo los respectivos despejes, vamos a obtener este cuadro, por decirlo así, de ecuaciones. ¿Cuáles son las principales? Las principales ecuaciones son x igual a radio por coseno del ángulo, y igual a radio por seno del ángulo y el ángulo igual a la arcotangente, tangente inversa de y sobre x. Estas otras que vemos aquí son
son simples despejes de estas tres principales, o las dos. Bueno, entonces pues ya seguimos con el ejemplo número 1 que nos dice hallar las coordenadas rectangulares del punto P, cuyas coordenadas polares son 4,120 grados. Sabemos que las coordenadas rectangulares constan de dos variables, x y y, entonces vamos a hacerlo primero para x. Para x tenemos la ecuación radio igual a coseno del ángulo. Es simplemente reemplazar. Tenemos el radio, que es 4, tenemos el ángulo, sacamos el coseno de 120, hacemos la operación y nos dice que el valor de x en la coordenada rectangular va a ser menos 2. Hacemos exactamente el mismo procedimiento para y, pero con la siguiente ecuación. Y igual a radio por el seno del ángulo. Cambiamos simplemente el coseno por el seno. Hacemos el reemplazo correspondiente y nos queda que y va a ser igual a 2 raíz de 3. Entonces el valor para la coordenada rectangular de y va a ser 2 raíz de 3, perdón. Y la coordenada rectangular completa va a ser menos 2, raíz de 3. En el ejemplo número 2 nos piden hallar el par de coordenadas polares del punto P, cuyas coordenadas rectangulares son 3, menos 5. Entonces, tenemos que hacer el proceso inverso que hicimos en el ejercicio número 1. Entonces tenemos que hallar el radio y tenemos que hallar el ángulo, que son las dos variables de ubicación en las coordenadas polares. Primero utilizamos la ecuación del radio, que es raíz cuadrada de la sumatoria de x cuadrado más y cuadrado. Es cuestión de hacer reemplazos de nuevo con el punto que nos están dando. Obtenemos como resultado que el radio va a ser igual a la raíz de 34. Para el ángulo, entonces tenemos la ecuación θ igual a tangente a la menos 1 o arco tangente de y sobre x. Reemplazamos y este es el resultado. Como podemos observar o si nos percatamos, los dos resultados obtenidos eran negativos. ¿Qué pasa? Un ángulo no puede ser negativo y una raíz tampoco. Las raíces se toman como valores absolutos y los ángulos, hay un caso particular en el que cuando los ángulos son negativos se toma el entero positivo más enseguida, más abajo, por decirlo así, de 360 grados. Entonces, ¿qué hacemos? A 360 grados lo operamos con el resultado de este ángulo que nos dio acá y el resultado de nuestro ángulo para este ejercicio será 300 grados 58 minutos. Ya teniendo esto, sabemos que la coordenada polar va a ser raíz de 34,300 grados 58 minutos. En el ejemplo número 3 nos piden hallar la ecuación polar de lugar geométrico cuya ecuación rectangular es x cuadrado más y cuadrado menos 4x menos 2y más 1 igual a 0. Es sencillo, aquí solo tenemos que reemplazar. Entonces tendremos que reemplazar x y y por radio cuadrada. X por el coseno de θ y y por el seno de θ. Y esta es la resultante de este ejercicio. Bueno, existen diversas, infinitas gráficas de coordenadas polares. En este caso vamos a graficar simplemente una. Y vamos a graficar la lemniscata de Bernoulli. Entonces para esto nos vamos a apoyar en el programa GeoGebra. Y aquí es muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es ingresar la ecuación pues de lo que queramos y pues posteriormente ya estará graficada.
Lo que podemos también añadir son deslizadores para aumentar su tamaño, pero si bien sabemos pues que el tamaño aumenta es con relación al radio. Entonces vamos por aquí, primero que todo, vamos a cuadrícula, vamos a cambiar el tipo de cuadrícula, que la vamos a poner en polar. La distancia entre los ejes vamos a ponerla en pi doceavos y el trazo del color va a ser en negrita. Listo. Ok. Ya tenemos esto. Ahorita ponemos la ecuación y como podemos observar, aquí está nuestra lemniscata, que más la conocemos como el símbolo de infinito, muy utilizado. Yo añadí un deslizador en el cual podemos o vamos a ver el tamaño de la lemniscata, cómo aumenta y disminuye. Bien, este movimiento se debe a que su radio aumenta. Y ya, eso es todo. Muchas gracias.